Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. El testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego, encontrándose en Babilonia, la orden del rey Nabucodonosor fue adorar la estatua que él había mandado hacer, y todos en su reino tenían que adorarla, y adorar también los ídolos que tenían. Estos tres jóvenes se resistieron. Había un castigo, y ya lo hemos escuchado. Si ellos no adoraban la estatua cuando escucharan los instrumentos, entonces tendrían que pagar las consecuencias. Tenían que entrar al horno encendido. Ahí morirían. Lo que hemos escuchado fue que se resistieron, no pudieron obligarlos, no adoraron la estatua y entonces fueron condenados al horno encendido, a morir. Y ellos firmes. Fíjense en una cosa, ellos estaban firmes, aunque Dios no manifestara su prodigio en ellos estarían firmes en morir antes que adorar a una estatua, para dar testimonio de su fe ante los demás. Así de que el rey se sorprendió cuando vio que mandaron encender el horno 7 veces, lo que es 7 significa la máximo. Y aquellos, cuando el rey vio el horno, se dio cuenta que había un cuarto personaje y dice que era como un ángel que los cubría y los protegía del fuego. Es ahí donde él se convence de que aquellos hombres, su testimonio es de fe en el único Dios verdadero y que no existe ningún otro. Esta fue la actitud que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia, ya lo hemos dicho, es el país de Irak en ese tiempo. En aquel tiempo se llamaba un imperio babilónico, ahora no es más que un simple país. Se acabó su imperio.
todo va transformándose y cambiando. Esa es la voluntad de Dios. Por eso veamos que el testimonio de ellos fue firme, mantenerse firmes en Dios por su fe. Eso significa, esa fe los mantuvo firmes para poder dar testimonio, y a pesar de que estaba prohibido hablar de otros dioses, todos los que eran deportados, ellos se mantuvieron firmes. Así de que la enseñanza que hoy vemos es, a pesar del peligro, a pesar de la amenaza de la vida, permanecen firmes por su fe en Dios. Es el testimonio tan grande de estos tres jóvenes, ¿de acuerdo?, que así se manifestaron. Aparece el rey Nabucodonosor para que podamos comprender cómo era reciente, no tenían mucho tiempo, que habían sido deportados, y al llegar a Babilonia ellos se mantienen firmes. Pasarían los años, 70 años, y es seguro que se fueron perdiendo muchas costumbres del pueblo de Israel. Pero lo que tenían ellos es que los padres iban educando a sus hijos, los hijos a su descendencia, y así eran las generaciones. Pero es seguro que muchos se dejaron influenciar por la manera de vivir en Babilonia para adorar a otros dioses, por miedo a que los mataran. Ese es seguro. Pero aquí se rescata el testimonio de ellos para que podamos comprender cómo la valentía en su fe los salvó. Y viendo esto, existe la respuesta en el Evangelio, y es de fe. Si ustedes recuerdan muy bien, Abraham, llaman los judíos nuestro padre Abraham, que es lo que tanto definen ellos ahorita, lo que hemos leído en el Evangelio. Si Abraham es el padre del pueblo judío, es el fundador del pueblo judío, él vivía en la ciudad de los caldeos, país de los caldeos, en la ciudad de Ur, y de ahí Dios lo llamó para que fuera a la tierra que le iba a dar en posesión. Si Abraham, y es un hombre grande, ha hecho su vida, Abraham vive con Sara, es un hombre muy rico, tiene mucho ganado, es un hombre que no se va a acabar la riqueza que tiene al resto de los años que le faltan. ¿Por qué, si es un hombre que ya vivía establecido, escucha a Dios, le pide que vaya a esa ciudad, no ve a Dios, escucha a Dios y acepta? Como un hombre que ya está viejo y establecido y mucha riqueza y demás, ¿qué va a batallar? Muy bien pudo haber dicho, pues aquí estoy bien, ¿yo qué voy a buscar otro lado? ¿Y cómo sé que el que me está hablando es Dios? Pero es la fe de este hombre lo que hace salir de esa ciudad de Ur y de irse a la ciudad en el país de Canaán. Por eso se le llama, Abraham se testifica como un hombre de fe. ¿Cómo deja su parentela, dejó su tierra para irse a la tierra que Dios le iba a dar en posesión? ¿Por qué hizo eso? Porque era un hombre de fe. Y es lo que Cristo le está recriminando aquí a los judíos. Ustedes dicen que su padre es Abraham, pero no es cierto. Porque Abraham, si fueran hijos de Abraham, me amarían a mí. Porque Abraham creyó en Dios y yo vengo de Dios. Así es que ustedes de fe no tienen nada. Dicen que su padre es Dios. Eso no es cierto. Cuando Cristo dice, es que ustedes permanecen esclavos, el hijo que es libre se queda en la casa del Padre. Y el que es esclavo del pecado sale de la casa por su libertinaje, abandona a Dios. Y Cristo les hace claramente, yo hablo de lo que he visto en la casa de mi Padre. Ustedes hablan de lo que han oído en la casa de su Padre. ¿Cuál Padre? El enemigo, porque viven en el pecado. Es su egoísmo, es su soberbia, es su rechazo hacia mí, es la actitud de seguir viviendo en el pecado, en el engaño, en la mentira. ¿Cuál padre Abraham? Que su padre es Abraham. ¿Cuál padre Abraham? Si Abraham tuvo fe y ustedes ni en cuenta, ustedes ni fe tienen.
Eso les molesta a ellos, pero Cristo les está haciendo ver que es un error en el que viven, encerrados en sus propias ideas, pero más que nada en su egoísmo, en su soberbia, de no querer salir de lo que ellos viven. Y Cristo quiere que sean libres. Entonces, la verdad os hará libres. Dice así la frase en el escudo de la Universidad de Guanajuato, fundado por los jesuitas, aparece: la verdad os hará libres. Y es un pasaje de las Escrituras. De ahí lo sacaron para poner eso. Y lo podemos encontrar en el escudo de la Universidad de Guanajuato. Precisamente la verdad. Y esa es la verdad. ¿Sí? La universidad, que significa universal, abierto a todos, pero para conocer la verdad. Y todo abierto a todo. Los pensamientos, todos deben de, si se busca la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo debe de llegar hacia Cristo Jesús. Todo debe de concluir hacia Cristo Jesús. Eso debemos de comprenderlo y entenderlo. El que quiera conocer la verdad va a llegar en Cristo Jesús. Si de verdad, a sinceridad, quiere conocer la verdad, en su pensamiento, buscar la verdad, va a concluir en Cristo Jesús. Pero si se cierra a la verdad, no va a concluir en Cristo, a concluir en su verdad subjetiva, en lo que él piensa, como fue el caso de los judíos. Era su verdad, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, y esa era una falsedad. Pero sacarlos de ahí no querían, y lo que hemos escuchado es su cerrazón a la voluntad de Dios. Por eso Cristo dice: si ustedes amaran a Dios, me aceptarían a mí, porque yo he salido de Dios, yo vengo de Dios. Y con eso decir, vengo de Dios, soy hijo de Dios, soy Dios. Si he salido de Dios, soy Dios. Y con esto es para que podamos comprender. Un hijo sale de su padre, de la misma naturaleza de su padre. Es un ser humano, es una persona. Si Cristo ha salido del seno del Padre, y si ha salido de Dios, Cristo es Dios. Por eso dice: yo salí del Padre y vengo de Dios. Porque quiere decir, si yo salí del Padre, y si el Padre es Dios, pues yo soy Dios. Pero ellos no quieren. Por eso ayer escuchábamos cómo dice: yo soy, 2 veces, yo soy. Para poder manifestar que Él es Dios, pero no quieren aceptarlo. Prefieren el pecado. Nosotros no somos hijos de prostitución. Prostitución significa echarse a perder. ¿Y cómo se echa a perder la persona? Por el pecado. Y ellos vivían en el pecado, pudriéndose. Eso es prostitución. Es echarse a perder. Es, ante todo, ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso ellos, ¿de qué fe tienen? No tienen fe. Son las palabras del mismo Cristo Jesús, que los invita a ser libres, a quedarse en la casa del Padre. Y quedarse en la casa del Padre es hacer su voluntad, no caprichos humanos. Hablarán de Abraham, hablarán de tantas cosas y dirán: sí, pero son puras palabras para quererse justificar y tapar el error en el que viven. Y somos hijos de Abraham. Es que Abraham habló de mí. Abraham habló de mí. Por eso la salida de Abraham es el signo de esa liberación, para hacer la voluntad de Dios y creer en Dios, en lo que le prometía, una tierra. Y lo que Cristo habla es prometer una tierra, y es la vida eterna. Salir de este mundo para llegar a la vida eterna, pero tienen que confiar en Él. Entonces, si dicen que son de Abraham, no es cierto, porque Abraham tuvo fe y ustedes ni fe tienen. Eso es lo que más le duele a un judío, que tiene la fama de ser un pueblo muy piadoso, un pueblo elegido por Dios, pero es un pueblo que vive como quiere, y un pueblo sin fe. Solamente hacen las cosas por hacer. Cristo se los dijo y lo andaban matando porque les dijo eso. Les molestó, les dio donde era su orgullo. Esto sigue insistiendo, es la aceptación de Él, aceptarlo a Él. Por eso la fe, Cedrac, Mesac y Abednego
aquellos judíos, aquellos hebreos, o judíos como queramos llamarles, hebreos que fueron a Babilonia, se mantuvieron firmes en sus propias creencias y no aceptaron lo que les proponía el rey Nabucodonosor, firmes con testimonio de vida de poder morir antes que poder apostatar de su fe. Y ellos, no, los líderes religiosos del pueblo judío, no todos, pero veamos su cerrazón a sus ídolos, a sus ideas, a sus caprichos, a su conveniencia, y reconocer a Cristo para nada. Cuando Cristo lo que está hablando los dejaba callados, pero no para humillarlos, sino para que entendieran, que conocieran cuál era la verdad, que comprendieran cuál era la voluntad de Dios, pero no lo hacía para poderlos acabar para humillarlos, no, sino para que se vieran ellos que lo que hablaban no había salida, no tenía sentido lo que estaban haciendo. Pero no quisieron, se cerraron y se cerraron. Y hoy podemos entender esto. Si Cristo dijo, la verdad os hará libres, yo los haré libres, porque Cristo es la verdad. Si Cristo es la verdad y Él vino para liberarnos, por eso nos vino a enseñar cómo vivir. Si viven así, son esclavos del pecado. Vengo a liberarlos para que vivan como hombres libres, en la libertad de los hijos de Dios y con la libertad como deben de vivir, haciendo la voluntad de Dios, no caprichos humanos, no de acuerdo a la voluntad del enemigo. Por eso dijo, ustedes hacen lo que han oído en la casa de su padre, el enemigo, ¿sí? Los que están aferrados a sus ideas en contra de la voluntad de Dios, no han hecho las cosas como Dios quiere. Nosotros no somos hijos de prostitución, pero así son. ¿Por qué? Porque lo que dicen son tonterías, no hay ninguna lógica. Se mantienen cerrados a sus ideas y equivocación, en un libertinaje, no en una libertad. Por eso hoy aprendemos esto. Hoy aprendemos esto. Cristo vino a darnos a devolvernos la libertad. Porque hemos dicho que nosotros, Dios nos creó semejantes a Él. Que en uno de los aspectos que Dios nos creó semejantes a Él es la libertad. Porque Dios es libre y Dios crea con libertad. Dios es libre y nos hizo semejantes a Él. Somos los únicos seres de la creación con libertad para elegir. Y los animales no tienen libertad porque no saben elegir entre algo bueno y algo malo. El animal puede comerse un trozo de carne envenenada y no sabe que tiene veneno. Y la persona elige y huele, olfatea, y cuando aquí se ha echado a perder dice, no, eso no. Y el animal no. A ver, si nosotros nos ubicamos bien, el animal no va a elegir entre esto me nutre y esto no me nutre. El animal come porque es su instinto de conservación para comer y demás. Y la persona tiene esa libertad de elegir. Por eso, si Cristo nos vino a devolvernos la libertad, es decir, rechacen el pecado para que vivan en la libertad como los hijos de Dios. Somos libres a imagen de Dios, que Dios es libre. Somos únicos como Dios es único. Tenemos un alma, un espíritu como Dios es un espíritu puro. La capacidad de amar como Dios es la fuente del amor. Y somos inteligentes porque Dios es inteligente. Los animales no son inteligentes. Entonces, si esto nos hace semejantes a Dios, es lo que Cristo vino a decir, vengo a rescatarlos. Han caído en las garras del enemigo, del pecado, vengo a rescatarlos para decirles quiénes son. Por eso, recuperen lo que son, cuiden lo que son, esto, a lo que se parecen a mi Padre Dios, capaces de amar, de vivir su autenticidad y no ser copia de nadie, de vivir en su libertad, de ser inteligente, pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas, y así, de ser capaces de poder purificar en su propia alma, vivir en la libertad de los hijos de Dios. Eso es lo que nos pide. A eso vino Cristo Jesús y no a todos les gusta, porque hay quienes quieren vivir como yo quiera,
No necesito. Y fue lo que hicieron ellos. No te vengas a decirnos aquí lo que tenemos que hacer. Así vivimos y así vamos a seguir viviendo. Y hoy a muchos así les gusta. Vivo como yo quiera. Nadie me puede decir cómo debo de vivir. Por eso viven en el pecado y son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. Eso es lo que debemos de entender. O sea, viven como esclavos y son esclavos del pecado. Y Cristo Jesús viene a sacarnos de eso. Cuando el hombre es esclavo del pecado, no ama, no piensa las cosas dos veces, ya no es libre, ¿de acuerdo? Y entonces su alma se va pudriendo. ¿Se fijan cómo se van perdiendo las semejanzas a Dios? Se va perdiendo por el pecado, por no vivir en la libertad de los hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y hoy pues Cristo nos está recalcando eso. Salió de Dios, viene de Dios, entonces Cristo es Dios. Y el único que salva es Dios. El hombre no salva. De pie.